Amados hermanos, muy buenos días para todos. Sean bienvenidos nuevamente a un domingo más de adoración, un domingo más que el Señor nos permite para reunirnos como iglesia. Un saludo especial a todos nuestros hermanos que nos ven, que nos verán más adelante en diferido, y a nuestros hermanos que están reunidos por Meet. Sean bienvenidos también nuevamente. A nuestros hermanos que están reunidos acá físicamente también, bienvenidos nuevamente. Damos gracias a Dios una vez más por el privilegio que el Señor nos da de podernos reunir como familia, reunir como iglesia. Y quisiera pedirle el favor a nuestra hermana Nuri que active su micrófono y oramos por la ofrenda que domingo a domingo voluntariamente recogemos. Adelante, hermana Nuri. Bueno, pastor, gracias. Señor del cielo, con nuestro corazón lleno de gratitud, mi Dios, te damos gracias, Señor, por este día y por lo generoso que eres tú con cada uno de nosotros, mi Padre. Te damos gracias por lo que pones en nuestra mesa, Señor, y en cada uno de nosotros, oh Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por las ofrendas, Señor, por tu corazón generoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios porque podemos ofrendar, ¿no? Y podemos hacerlo según como Dios nos prospera también, ¿no? Damos gracias a Dios también porque Dios no nos exige una cantidad específica, ¿no? Un 10, un 20, un 30%, sino como está escrito en palabras del apóstol Pablo, ¿no? Según como haya sido prosperado, según como disponga nuestro corazón, ¿no? Y pues realmente eso es alentador, sumamente alentador, porque hay muchas personas que se dejan poner esas cargas, ¿no? Que aun cuando no tienen para el sustento de sus hogares, tienen que llevar cierta cantidad, y pues con manipulación, usan la manipulación, usan el miedo para hacer que las personas den muchas veces de lo que no tienen o de lo que necesitan para el sustento de sus hogares. Gloria a Dios. Bien, vamos a comenzar con la exposición de la palabra de hoy, hermanos. Ya hemos orado previamente por la palabra de Dios, por este tiempo que el Señor nos permite. Hemos orado por las ofrendas también. Ahora vamos a escuchar el mensaje del Señor, hermanos. Y me gustaría que por favor nos ubicáramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, donde vamos a leer el verso 24. El título del mensaje de hoy, hermanos, es Adora a Dios. Amén. Amén. Adora a Dios. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, porque tenemos la palabra del Señor. Quisiera comenzar con una breve introducción, haciendo referencia a cómo el pueblo de Israel adoraba a Dios por medio de sacrificios de animales. Los llevaban, en ese entonces, consideraban que el lugar santísimo era el sitio más sagrado del tabernáculo, y era donde se encontraba la presencia de Dios, donde entraba el sacerdote, únicamente el sacerdote, una vez al año para adorar a Dios y para ofrecer sacrificios, cuando Dios descendía y hacía presencia sobre aquel tabernáculo del arca de la alianza. Los judíos, también vemos en el contexto de este pasaje,
que los judíos adoraban en Jerusalén. Adoraban en el templo de Jerusalén, ¿no? Los samaritanos, por otro lado, adoraban en el monte Gerizim, que era una montaña sagrada ubicada cerca de Palestina. Allí adoraban porque creían que sus patriarcas ofrecían sacrificios a Dios en esa montaña, ¿no? Y esa creencia, hermanos, se ha extendido hasta el día de hoy en el mundo entero, porque existen grupos religiosos que se van hasta un monte alto para adorar a Dios, ¿cierto? Y dicen que es allí, en ese monte, donde verdaderamente se siente la presencia y el mover del Espíritu Santo de Dios, y arrastran multitudes, haciéndoles creer que verdaderamente en ese lugar, específicamente en ese lugar, sí es donde es apto para adorar a Dios, y es donde se siente la presencia de Dios, o donde está la presencia de Dios. Realmente, hermanos, damos gracias a Dios porque tenemos la palabra profética más segura, con la cual podemos argumentarnos para no creer en las mentiras y engaños de los hombres, hermanos. Y es en la palabra de Dios donde encontramos la verdad. Es en la palabra de Dios donde podemos ver con absoluta claridad cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y eso lo vamos a ver a lo largo del desarrollo de este tema, hermanos, que, repito, lleva por título Adora a Dios. Ahora, con respecto a la adoración, lo primero que quiero hacer, hermanos, es definir qué es adoración, o qué es lo que nos dice el diccionario, tanto el diccionario bíblico como el diccionario de la Real Academia, acerca de la adoración. La definición que tenemos de adorar es postrarse, rendirse delante de Dios, es vivir para Dios, es entregarnos por completo a Dios, es una forma de vida, es vivir y aplicar lo que expresamos con nuestros labios. Ese es el significado que encontramos de adoración, y ese es el primer punto, hermanos. El segundo punto: ¿a quién debe ir dirigida la adoración? Nuestro Señor Jesucristo, o es nuestro Señor Jesucristo mismo, quien en Mateo capítulo 4, del verso 8 al 10, que es un pasaje que bastante conocido, que habla de la tentación, cuando nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, recordemos que nuestro Señor Jesucristo tiene las dos humanidades, las dos naturalezas, ¿no? La humana y la divina, y en su humanidad fue tentado por el diablo también, y dice la Escritura que fue llevado hasta el monte más alto, donde, en Mateo capítulo 4, que fue llevado hasta el monte más alto, donde el diablo le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y esto se los ofrece a nuestro Señor Jesucristo. Le dice: todos estos reinos te los doy y la gloria de ellos, si postrado ante mí me adoras. Y es sorprendente cómo nuestro Señor Jesucristo, la respuesta que le da en Mateo capítulo 4, del verso 8, dice: otra vez llegó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, verso 10, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo le dejó
y aquí vinieron ángeles y le servían. Satanás es muy astuto, hermanos, y siempre busca la debilidad en cada uno de nosotros, o busca las personas más débiles, las personas más frágiles, o cuando están pasando por situaciones difíciles, para llegar y poner tropiezo, para tropezar, hacer tropezar a las personas. Y fue lo que hizo con nuestro Señor Jesucristo, y si lo hizo con Él, ¿qué nos espera de nosotros, no? Era un momento en el que nuestro Señor Jesucristo llevaba aproximadamente 40 días de ayuno, ¿sí? Y en los versos atrás le ofrece comida, le ofrece una cosa, le ofrece otra. ¿Para qué? Buscando que Él se apartara de Dios, ¿no? Que no hiciera la voluntad de Dios. Y eso es lo que hasta el día de hoy Satanás ha hecho y seguirá haciendo, tratando de alejarnos de Dios, hermanos. Por lo tanto, a la luz de este pasaje, hermanos, la adoración es única y exclusivamente para Dios. Nadie merece la oración y el loor, solamente Dios. Y es lo que nos enseña la palabra de Dios en este pasaje, hermanos. Por eso, como decía anteriormente, gracias al Señor que tenemos la palabra profética más segura, donde podemos argumentarnos, donde podemos aprender y donde podemos conocer realmente la voluntad de Dios, ¿no? Tercer punto, y este punto pues también no es menos importante que los demás. ¿Por qué hay que adorar? Pues, hermanos, porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, como bien lo acabamos de leer en los versos anteriores, ¿no? En Mateo 4, del verso 8, o más exactamente Mateo 4, verso 10, que es una cita que nuestro Señor Jesucristo nos recuerda del Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, verso 13, donde ya tenemos dicho mandato expresado. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Además de eso, hermanos, tenemos muchos pasajes en la Biblia, el Salmo 100, el Salmo 95 y muchos otros pasajes donde la Escritura, donde Dios a través de la Escritura nos insta y nos exhorta a adorarle, ¿no? Es un mandato, hermanos, y por tanto debemos adorar al Señor nuestro Dios. También porque para eso fuimos creados, hermanos. Fuimos creados con ese propósito. No sé si a ustedes les haya pasado, pero hay un momento en nuestras vidas en que nos preguntamos por qué estamos aquí, para qué estamos, por qué vivimos, por qué nacimos, ¿cierto? Y gracias al Señor, repito, rebundo en eso, que tenemos la palabra de Dios, porque en ella encontramos respuesta a todas nuestras dudas y a todas nuestras inquietudes, a todas las dudas que nos surgen, ¿no? De nuestra existencia, de para qué estamos, ¿no? Y realmente uno de los propósitos con el que fuimos creados, hermanos, es para adorar a Dios. Y eso lo podemos constatar a través de las palabras del apóstol Pablo, más exactamente en Efesios capítulo 1, del verso 11 al 12, donde está escrito: en Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, o sea, con anterioridad. Fuimos antes de nacer, ya habíamos sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Fuimos creados con ese propósito, hermanos. Aunque hay muchas corrientes religiosas que enseñan o bien mal enseñan que no hay que adorar a Dios, ¿sí? La palabra de Dios es clara.
y nos muestra que fuimos creados con ese propósito, hermanos. Uno de los propósitos con el que fuimos creados, por lo que existimos, es para adorar a Dios, hermanos. Y eso es algo que debemos tener bastante claros. Que la oración es uno de los propósitos con los cuales fuimos creados. Y eso es lo que podemos notar claramente, o lo que podemos leer en estos versos del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 del verso 11 al 12, quien escribe bajo inspiración divina, es decir, con la inspiración del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Amén. Amén. Siguiente punto, hermanos, es ¿cuál es el lugar apto para adorar? Como bien decía en la introducción, hay quienes enseñan que hay que ir a un monte o hay que ir a una montaña para poder adorar a Dios, porque allí sí se siente la presencia de Dios, o porque allí sí se siente el mover del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y eso pues tiene mucho que ver con las emociones más que con la verdad de la palabra de Dios. Juan capítulo, en el contexto del pasaje base, hermanos, Juan capítulo 4, verso 21, nuestro Señor Jesucristo le dice a la samaritana, ¿no? El texto que he tomado base, como texto base, hace parte del relato que tenemos del encuentro de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo con la samaritana. Es una historia maravillosa, hermanos, que sería bueno que la leyéramos toda, que la meditáramos y reflexionáramos en ella, porque pues es palabra de Dios y es palabra que es para nuestras vidas, hermanos, para la iglesia, ¿sí? Para cada uno de nosotros, para cada creyente. Y en este relato encontramos muchas verdades, muchas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y una de ellas es cómo nuestro Señor Jesucristo, después de que la samaritana le dice que ellos adoran en ese monte, es decir, en el monte de Gerizim, y vosotros decid que adoran en Jerusalén, o que es el lugar donde se debe adorar, nuestro Señor Jesucristo marca una gran diferencia en el verso 21, ¿no? Donde dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo le dice a la samaritana, hermanos, nos deja bastante claro que no hay un lugar específico para adorar a Dios, ¿sí? Que ya no es en el monte Gerizim, como adoraban los samaritanos, y que ya no es en Jerusalén, en el templo tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros somos templos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, hermanos, donde Dios viene a morar. Cada persona que se arrepiente, cada persona que cree a nuestro Señor Jesucristo, al mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo viene a morar en esa persona, convirtiéndose así en templo, en morada de Dios. Y es así como está escrito, hermanos, en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, que me gustaría darle lectura brevemente. 1 Corintios capítulo 3, verso 16. El apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, es Dios mismo quien viene a morar en cada persona que se arrepiente y en cada persona que le cree. Por lo tanto, somos templo del Espíritu Santo. Ya no necesitamos el lugar santísimo, porque ya somos nosotros ese templo donde Dios viene a morar, donde la presencia de Dios desciende y nos convertimos en morada de Dios. Así que ahí donde te encuentres, hermano,
Querido hermano, ahí donde te encuentres, si eres templo de Dios, ahí puedes adorar a Dios. No importa en dónde estés, si Dios está contigo, ese es un lugar apto para adorar a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos lo deja bastante claro, ¿no? Que no hay un lugar específico, que no es en el monte, que no es en el templo, sino que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén oraréis al Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, porque realmente el conocer la palabra de Dios nos libra de muchas cargas, nos hace libres verdaderamente de doctrinas y mandamientos de hombres. Siguiente punto, hermanos, ¿cómo debe ser nuestra adoración? Y eso lo encontramos en los versos 23 y 24 de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 4. Versos más atrás, un verso más atrás junto con el verso base, ¿no? Mas la hora viene, dice nuestro Señor Jesucristo, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En estos versos podemos notar también claramente que la oración nos confirma también que la oración es ¿para quién? Para el Padre, ¿no? A Dios Padre. Y es nuestro Señor Jesucristo también, hermanos, quien nos indica cómo es que debe ser nuestra oración y cuál es la manera correcta de adorar. Es decir, nos dice que es en espíritu y en verdad. Amén. Lo cual se traduce en que nuestra adoración, hermanos, debe ser conforme a la Escritura, conforme a lo que está escrito, conforme a la directriz que Dios nos da en la palabra de Dios. Que nuestra adoración no debe ser en nuestra carne, sino en espíritu y con la guía del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Es decir, dependiendo de su guianza. Y es ahí que entramos en contacto, nuestro espíritu se conecta con Dios, ¿no? Para adorarle en espíritu y en verdad. Es decir, para adorarle con sinceridad, para adorarle con verdad, para adorarle con integridad, con propósito. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Y no quería dejar pasar un punto bastante importante también, que habla de las consecuencias, como también de las bendiciones de adorar a Dios, hermanos. Amén. Y quisiera leer un pasaje del libro de Éxodo, capítulo 20, del verso 3 al 6. En este pasaje encontramos tanto las bendiciones como las consecuencias de adorar a Dios, ¿no? Éxodo capítulo 20, verso 3. Dice Dios en su palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy
Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Amén. Ahí tenemos en este pasaje tanto las bendiciones como las consecuencias, ¿no? De adorar a alguien diferente que no sea Dios, hermanos. La Iglesia Católica por siglos ha difundido la adoración a ídolos, a estatuas, ídolos de madera, de yeso. Y en lugar de condenarlo, en lugar de corregirlo, lo que hace es difundirlo, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo, hermanos. Cuando la palabra de Dios es bastante clara, ¿no? No tendrás dioses ajenos. Cuando nos inclinamos, nos arrodillamos ante otra cosa que no sea Dios, hermanos, a eso Dios le tiene un nombre específico, y Dios le llama idolatría. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 verso 9 nos da una lista bastante larga de las personas que no entrarán en el reino de los cielos, y entre ellas encontramos a los idólatras. 1 Corintios capítulo 6 verso 9 en adelante dice: no erréis, ni los maldicientes, ni los ladrones, ni los idólatras heredarán el reino de los cielos. Pero ahí no se queda la palabra de Dios, porque cuando seguimos leyendo dice: y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido limpiados, ya habéis sido sanados, mostrándonos con eso que se puede dejar de ser idólatras, se puede dejar de ser maldiciente, hermanos. Pero es importante que conozcamos que inclinarnos ante una estatua, todo lo que nosotros pongamos por delante de Dios, es un ídolo más. Porque nuestra prioridad de adoración, nuestra prioridad debe ser Dios, hermanos. Dios debe estar por encima de cualquier otra cosa. Y recordemos que Dios es un Dios celoso, hermanos. Es un Dios que no comparte su gloria con nadie. Recordemos lo que nos hablaba el pastor Nicolás en uno de los devocionales de la semana pasada, ¿no? En el libro de los Hechos, como el rey Herodes, que se vistió con ropas reales, resplandecientes, y que salió y le arengó al pueblo, y el pueblo le dijo, ¿no? Voz de Dios y no de hombre. Y en ese momento él no le dio la gloria a Dios, sino que se regocijó en esas palabras, y dice la escritura que al instante fue comido por gusanos. Son las consecuencias, hermanos, de robarle la gloria a Dios, de no darle la adoración a Dios, hermanos. En todo, absolutamente en todo lo que hagamos, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración es para Dios. Nosotros no merecemos ningún mérito, hermanos. No hay ningún mérito en nosotros. Todo es gracias a Dios, como escribe el apóstol Pablo también, ¿no? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios somos lo que somos, hermanos. No hay ningún mérito en nosotros. Lo que conocemos, lo que sabemos de la palabra de Dios, lo que hemos podido dejar de hacer, es porque Dios nos ha ayudado, hermanos. Es porque Dios a través de su palabra nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha enseñado, nos ha guiado por medio de su Santo Espíritu. Así que no hay ningún mérito en nosotros. ¿Y tú, a quién adoras? ¿Adoras a Dios? ¿Le adoras en espíritu y en verdad? ¿Le adoras constantemente?
¿O solo lo haces cuando estás en dificultades, cuando estás en problemas? ¿O lo haces únicamente en la intimidad, cuando estás en público, perdón? ¿Cómo adoras a Dios? Recordemos que como creyentes, como cristianos, hermanos, adoramos al Dios que hizo los cielos y la tierra. No adoramos a un Dios muerto, adoramos a un Dios vivo, a un Dios resucitado. La cruz quedó vacía, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y adoramos a Dios en espíritu, porque Dios es espíritu. Y uno de los mandatos de Dios es no hacernos imágenes de Dios con barba o con un bastón, con cabello largo, cabello blanco. No hemos visto a Dios para hacernos una imagen de Él, hermanos. Así que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, hermanos. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Recordemos, hermanos y queridos oyentes, que el adorar a Dios es un mandato para la iglesia, es un mandato para cada creyente. De hecho, la adoración, hermanos, es uno de los objetivos principales de la iglesia. Y Dios es digno de adoración, hermanos. Él merece nuestra adoración, merece nuestro respeto, merece toda nuestra atención, hermanos. ¿Por qué? Por todo lo que es, por su omnipotencia, por su omnisciencia, por su omnipresencia, por su soberanía, por su divinidad, por su inmutabilidad, por su eternidad. Y no solo por eso, hermanos, también por todo lo que ha hecho en cada una de nuestras vidas, hermanos. Adorar es una forma de vivir. Adorar es vivir y aplicar lo que expresamos con nuestra boca. Y eso habla de integridad, ¿no? De que debemos ser íntegros, ¿no? Tanto que haya coherencia en lo que creemos y lo que hacemos y cómo actuamos, ¿no? Adorar a Dios, hermanos, es la respuesta que damos al Señor por todo lo que Él es y por todo lo que ha hecho por nosotros, por todo lo que ha hecho por nosotros en cada una de nuestras vidas, ¿no, hermanos? Y por lo que vemos que hace en otras vidas, porque Dios no solamente actúa en nosotros, ha actuado en muchas otras personas y seguirá actuando en la manera que cada uno de las personas se lo permita, ¿no? Ahora, adorar a Dios, hermanos, no es cantar, es vivir para Dios. Aunque por medio del cántico podemos adorarlo, ¿no? Adoramos a Dios por medio de cánticos, siempre y cuando seamos íntegros y vivamos y apliquemos lo que expresamos y lo que declaramos con nuestros labios, con nuestra boca, ¿no? También lo podemos adorar con nuestras ofrendas. Adoramos a Dios con nuestra obediencia también, ¿no? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Frutos en Cristo, ¿no? Cuando la Biblia habla de los frutos, nos habla de el carácter de Cristo formado en nosotros, ¿no? Los frutos no es llevar más personas a la iglesia. Los frutos de los que habla la Biblia es el amor, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿no? Esos son los frutos que se deben evidenciar en un cristiano y que por medio de ellos glorificamos al Padre, glorificamos a
a Dios. Adoramos a Dios también con la obediencia, ¿no? Con el servicio a los demás. Cuando nos ponemos en servicio de nuestros semejantes, adoramos a Dios con nuestra gratitud también, ¿no? Cuando somos agradecidos por todo lo que Dios nos permite y hace en nuestras vidas, hermanos. ¿De qué manera estás adorando a Dios? Es una pregunta que debiéramos darle respuesta a Dios, ¿no? ¿De qué manera estoy yo adorando a Dios? Adoremos a Dios, hermanos, en espíritu y en verdad, como nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo en su palabra, hermanos. Con sinceridad, con verdad, con integridad. Postrémonos ante Él, rindámonos delante de su presencia. Entreguemos nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu en sumisión, en total sujeción a Dios. Vivamos y apliquemos lo que hemos creído y lo que expresamos con nuestros labios. Lo que creemos debemos llevarlo a la vida práctica. De esa manera estamos adorando a Dios, ¿no? Presentemos y ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, ¿no? Nuestro culto a Dios cuando ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio, en servicio a Dios, hermanos. Como está escrito en Romanos capítulo 12, verso 1. Y ya para terminar de concluir, hermanos, quisiera leer un pasaje que encontramos en Efesios capítulo 5, del verso, Efesios capítulo 5, del verso 17 al 20, hermanos, donde está escrito: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. Dios nos muestra su voluntad a través de la palabra de Dios, y quiere que no seamos insensatos, sino que seamos entendidos, para comprender cuál es la voluntad del Señor. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, es decir, llenos de Dios, llenos de su palabra, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es el mensaje que quería compartirles el día de hoy, hermanos, y quisiera que lo meditáramos, que lo reflexionáramos a lo largo de la semana, que meditáramos en ese pasaje, en ese encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo con la samaritana, donde nos da a conocer muchas verdades, enseñanzas que nos sirven para saber llevar nuestra vida cristiana, para saber llevar nuestra vida delante de Dios, hermanos. Hoy tenemos celebración de la Santa Cena, y es un privilegio que nuestro Señor Jesucristo nos invite a su mesa. Recordemos que la Santa Cena, al igual que el bautismo, es un mandato, es uno de los dos mandatos instituidos por nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. La Santa Cena y el bautismo. La Santa Cena es un rito en el cual conmemoramos, recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo,
Recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario en propiciación por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, hermanos, sino los de todo el mundo. Los pecados del mundo entero. La Santa Cena es un testimonio público en el cual damos fe de que tenemos comunión con Dios. Y esa comunión con Dios es a través del cuerpo de Cristo, a través de nuestros hermanos. Que no solamente tenemos comunión con Dios, sino que tenemos comunión con nuestros hermanos. Común unión, es decir, coinonía, armonía. Damos testimonio de que estamos reconciliados con Dios. Y si estamos reconciliados con Dios, debemos aplicarlo y vivirlo con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. La Santa Cena, hermanos, es una invitación que nuestro Señor Jesucristo hace a toda su iglesia, absolutamente a toda. Por lo tanto, ninguno de sus miembros debiera negarse a participar de la misma, porque realmente, hermanos, es un privilegio poder participar de la mesa del Señor. Pero es importante también que nos hagamos un autoexamen, hermanos, que nos hagamos un examen de conciencia, ¿no? Un autoexamen, como bien lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es hacernos un autoexamen si realmente lo que estamos creyendo lo estamos aplicando, ¿no? Si realmente creemos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de toda maldad, ¿no? Como está escrito, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para librarnos de toda maldad. Y es importante también que sigamos las instrucciones, porque el apóstol Pablo, tenemos el mandato de la Santa Cena, pero es importante que lo hagamos con una conciencia limpia, que lo hagamos, como dice el apóstol Pablo, discerniendo, es decir, entendiendo el sacrificio de Cristo en la cruz. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, o sea, en consecuencia a esto, es importante, dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, es decir, sin entender el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Por lo cual muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Amén. Amén. Esta es una advertencia que encontramos en la palabra de Dios, donde nos muestra claramente que debemos examinarnos. Y podemos hacerlo ahora mismo, hermanos. Podemos pedirle a Dios que nos ayude a autoexaminarnos, que el Espíritu Santo de Dios sea mostrándonos en qué estamos fallando, si tenemos algún problema, alguna dificultad con algún vecino, con algún amigo, con algún hermano, si se nos es difícil perdonar a alguien. No lo hagamos en nuestras fuerzas, porque va a ser imposible, hermanos. Pidámosle la ayuda a Dios. Pongamos cualquier situación que tengamos en manos de Dios y pidámosle que nos ayude a poder solucionarlo. Si no tenemos la persona presente en este momento, comprometámonos con Dios a solucionarlo a la mayor brevedad posible. Es decir, si podemos hacerlo hoy,
No lo dejemos para mañana, ni mucho menos para más tarde, hermanos. Pongámonos en paz con Dios, pongámonos en paz con nuestros hermanos y participemos de la mesa del Señor. Tomémonos un minuto, hermanos, y autoexaminémonos y vayamos delante de Dios. Amén. Repartamos el vino y el pan, por favor. Quienes vayan a participar de la Santa Cena, por favor, repartimos el vino y el pan. Los elementos que usamos en la Santa Cena, hermanos, son los mismos elementos usados por nuestro Señor Jesucristo en la última cena con los apóstoles. El vino y el pan son simbólicos, hermanos, no es literal. Oramos por el vino y oramos por el pan, pero no para que se conviertan ni en su cuerpo ni en su sangre, como mal enseña la Iglesia Católica, que hablan de la transubstanciación. Oramos agradecidos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y oramos por los elementos como símbolo. Es algo simbólico que hacemos, hermanos. Bueno, el vino y el pan. ¿Quién quiere orar por los elementos, por favor? Alguien que ore por los elementos. Adelante, hermano Andrés. Active su micrófono, gracias. Gracias, Padre, Señor, porque nos da el privilegio de reunirnos, Señor, por este medio de Dios. Gracias porque moriste en la cruz por nosotros, Señor, por regalarnos un sacrificio por nuestros pecados, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayude a cambiar, a crecer, a no quedarnos ahí, sino a acercarnos cada día más a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Te pedimos, Señor, que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo bendigas este vino, que es símbolo de tu sangre, y bendigas el pan, símbolo de tu cuerpo, que entregaste en la cruz por nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, en palabras del apóstol Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos del vino, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén.
Gloria a Dios, hermanos. Recordemos que Cristo es nuestra Pascua, que fue ofrecida, que fue ofrecido en la cruz del Calvario por nosotros. Y gracias a ese sacrificio es que es posible que nuestros pecados, nuestra maldad y nuestra transgresión sea y haya sido perdonada, hermanos. Pero es importante que no nos olvidemos de la cruz, que siempre nuestra mirada vaya dirigida a la cruz, a Cristo, a ese sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros. Esa bondad que Dios mostró por toda la humanidad. No hay una expresión más grande de amor que la que fue expresada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Quien camino a la cruz, dice la Escritura, que menospreció el oprobio y que por amor cayó y que por amor soportó y por amor dio su vida para que hoy nosotros podamos estar reconciliados con Dios por medio de ese sacrificio, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien que nos escucha aún no se ha reconciliado con Dios, es el momento de acercarnos a Dios, de pedir perdón, de arrepentirse y recibir el amor que Dios nos ofrece en la cruz del Calvario. Oremos, hermanos. Si alguien quiere dar gracias por el privilegio de participar de la mesa del Señor, adelante. Te agradecemos, Padre del cielo, por tanto amor que tienes para con nosotros. Gracias por que nos permites participar de tu cena, mi buen Dios, símbolo de la muerte, el sacrificio y la resurrección. Las puertas abiertas que nos diste para estar contigo, mi buen Dios. Ayúdanos a serte fiel, mi buen Dios, en el tiempo que estamos acá. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere dar gracias? Gracias, Padre Santo, por darnos la bendición de participar de la Cena del Señor en este día una vez más. Gracias por haber instituido, Señor, el mandamiento de la Santa Cena, por esa forma tan hermosa que quisiste, Señor, que le recordáramos en familia, partiendo el pan y tomando de la copa del Señor, así como lo hiciste con los apóstoles, Señor. Gracias porque hay una esperanza grande en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos a la cruz y la vemos vacía, Señor, vemos tu amor y la esperanza que tiene el creyente y toda la humanidad cuando se acoge a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor de los cielos y de la tierra, por la ofrenda y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para la remisión de nuestros pecados, Señor. Gracias por tanto amor demostrado en la cruz del Calvario y ayúdanos, Señor, a mirar siempre esa obra maravillosa, esa obra gloriosa, ese milagro grande de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que sean fortalecidas nuestra vida, nuestra fe, para llevar una vida conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, y te rogamos que nos ayudes siempre, Señor, a entender esa obra redentora que tú enviaste para toda la humanidad, Señor. Te damos gracias y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Acompáñenme, por favor, y hacemos una oración final. Padre misericordioso, Dios creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto hay, Señor, de lo visible y también de lo invisible, Padre. Te alabamos, te adoramos en esta mañana y con nuestro corazón lleno de gratitud, Señor, nos dirigimos a ti, Señor, en alabanza, en oración y en gratitud, Señor, por todo lo que has hecho en cada una de nuestras vidas, Señor, por todo lo que has hecho en la vida de cada uno de nuestros hermanos, por la obra
evangelizadora, Señor, por la obra que haces en tu iglesia, Señor, tu iglesia en general, Señor. Gracias por tu amor, tu bondad, tu paciencia, Señor. Gracias por ese cuidado que tienes para con nosotros, Señor, porque nos cuidas, nos proteges, nos guías con tu Santo Espíritu, Señor, nos aconsejas, nos muestras el camino que debemos seguir. Ayúdanos para dejarnos guiar y que podamos cada día, Señor, adorarte y agradecerte. Llévate la gloria y la honra, mi Señor, porque solo tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Una feliz semana para todos.